del conflicto entre Irán e Israel, ¿no? Hemos visto pues cómo las Fuerzas Armadas venezolanas han salido a manifestar su apoyo, específicamente el general Hernández Lara, quien visitó la sede de la Embajada de Irán en Venezuela, pues ahí manifestó su apoyo al pueblo iraní en virtud de lo que está ocurriendo. Ahora bien, cuando hay estos conflictos y hay estos problemas de sus aliados, porque son los aliados de ellos, ¿no? Eso fue lo que Maduro escogió, eso fue lo que escogió la revolución. Viven llenándose la boca de que son sus aliados a nivel internacional. Mi pregunta es, ¿por qué no van allá? ¿Por qué no se presentan? ¿Por qué no le muestran su apoyo de manera presencial? Ah, porque la situación se torna difícil. Y ahí evidentemente sí podrían correr el riesgo de perder la vida. Por eso es que no lo hacen, evidentemente. Y ya veremos cuáles son las decisiones que toma esta administración con respecto a ese conflicto y veremos de qué forma va a participar o va a actuar con su aliado natural, que es Israel. Y esperemos que después que todo esto pase, y evidentemente pues Israel se consolide y pase toda esta situación que está ocurriendo en estos momentos, sepan quiénes fueron los aliados de sus enemigos, sepan quiénes le dieron el apoyo. Bienvenidos en contacto con José Antonio Colinas. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano, especialista en el tema migratorio, que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana, está llevando a la comunidad latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si quieres tener todas las actualizaciones en materia migratoria, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto, escríbele al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Y si te encuentras en la ciudad de Miami y quieres comer comida típica venezolana, te recomendamos el arepaso original. El arepaso original, ubicado en la 101-91 Northwest con la 58 calle, un pedacito de Venezuela en El Doral. Por cierto, con esto del conflicto entre Irán e Israel, ¿no? Hemos visto pues cómo las Fuerzas Armadas venezolanas han salido a manifestar su apoyo, específicamente el general Hernández Lara, quien visitó la sede de la Embajada de Irán en Venezuela, pues ahí manifestó su apoyo al pueblo iraní en virtud de lo que está ocurriendo. Ahora bien, todo el mundo sabe y conoce abiertamente pues que el régimen de Venezuela, el régimen que encabeza Nicolás Maduro, pues ha tenido siempre como aliados estratégicos a Rusia, a Irán, a China, Nicaragua, a Cuba. Pero cada vez que hay un conflicto, cada vez que se presenta una situación difícil, por ejemplo, los rusos entraron en conflicto con los ucranianos, ya tienen poco más de 3 años en ese conflicto. ¿Cuántos militares venezolanos han ido a apoyar ese conflicto? ¿Cuántas tropas han sido enviadas por Maduro de esas Fuerzas Armadas o de esas supuestas Fuerzas Armadas a apoyar el conflicto de Rusia con Ucrania? Bueno, habría que hacer una investigación. Yo creo que ninguna. De igual forma, en este conflicto que acaba de recién empezar, ¿por qué Hernández Lara, en vez de ir a la embajada de Irán, ¿no? Y gritar consignas, viva Chávez, viva Maduro, viva Ayatollah Khomeini, viva todas las estupideces que dijo, porque no tomó un avión y se fue para Irán? Porque no nombró una comisión? Porque él es el jefe del Comando Estratégico Operacional. Entonces, él es el que comanda a la tropa y comanda a las unidades militares ante una situación de conflicto. Es el que le corresponde hacerlo. ¿Por qué no se fue para Irán, digo yo? ¿O por qué Maduro no manda una comisión de militares para Irán? No tiene 3.000 y pico generales, pues. Entonces, uno se da cuenta de que estos individuos, pues para apoyar esa revolución maligna, si sirven para robar, eso lo hacen extremadamente bien, por eso que están allí, sirven para permitir que el territorio venezolano pues le sea entregado a cuanta amenaza extranjera pulule por ahí, para eso sirven. De hecho, ahí opera tranquilamente en Venezuela el narcotráfico, opera la guerrilla colombiana, operan los que hacen la minería ilegal, todo eso con la veña, inclusive a veces hasta con la participación de los propios militares. Para eso sí sirven para caerle a golpe a los estudiantes cuando manifestaban en Venezuela, sirven para caerle a golpe y para asesinar a gente inocente que protesta de manera desarmada. Ahí sí se lucen, ahí sí son buenos, ahí sí dan la talla. Ahora bien, cuando hay estos conflictos y hay estos problemas de sus aliados, porque son los aliados de ellos, ¿no? Eso fue lo que Maduro escogió, eso fue lo que escogió la revolución.
viven llenándose la boca de que son sus aliados a nivel internacional. Mi pregunta es, ¿por qué no van allá? ¿Por qué no se presentan? ¿Por qué no le muestran su apoyo de manera presencial? Ah, porque la situación se torna difícil. Y ahí evidentemente sí podrían correr el riesgo de perder la vida. Por eso es que no lo hacen, evidentemente. Pero sería una buena pregunta, porque Diosdado Cabello, que tanto habla pues de la cooperación militar, policial, pueblo, pues también nos manda también una comisión para allá. A ver qué pasa, a ver qué sucede. Porque evidentemente pues no les gusta correr riesgo. Apoyan a esos regímenes y a esas cápulas, que es lo que representa pues Rusia, Irán y todos esos elementos, pero a la hora de ir al terreno pues no lo hacen. Evidentemente no lo hacen. Ni Maduro tampoco lo hace. Habla mucho desde Venezuela, critica a los Estados Unidos, critica a todo el mundo, pero él no muestra un apoyo realmente contundente hacia sus aliados naturales, que son enemigos de la paz mundial, que son enemigos de la democracia, que son enemigos de la libertad, porque eso es realmente lo que son, enemigos de todo ello. Entonces, bueno, evidentemente uno observa esto y uno se da cuenta pues que hay una completa desvirtuación de lo que es la Fuerza Armada en Venezuela, porque al estar del lado de los enemigos de la paz mundial, al estar del lado de todos aquellos que de una manera u otra pues vienen violando sistemáticamente el sistema de derecho, el imperio de la ley, por supuesto que están del lado equivocado, por supuesto que están del lado equivocado. Y evidentemente no muestran ese apoyo en el terreno, sino que lo hacen de manera retórica, oyéndose una embajada como lo hizo Hernández Lare, que pena debería darle. Un general en jefe, jefe del Comando Estratégico Operacional, haciendo ese acto tan burdo y tan ridículo, acompañado, por supuesto, de otro grupo pues de payasos militares que fueron a acompañarlo para esta estupidez, para esa estupidez, porque realmente fue una estupidez lo que hizo. Ese evento, ese acto como tal, no representa absolutamente nada, en todo caso, pues para sus grandes aliados. Ojalá, y si este conflicto escala, ojalá, y si este conflicto llega a otro nivel, pues si intervienen otros países, los países de acá de la región entiendan, evalúen, analicen que el principal aliado de Irán en la región es Venezuela. Y como principal aliado representa una gran amenaza. Representa una gran amenaza porque estos individuos pues son enemigos de la estabilidad, son enemigos de la paz y son enemigos de la tranquilidad. Entonces, esas muestras de apoyo, esas declaraciones contundentes y categóricas apoyando a los que están mal, a los que están jugando el lado equivocado, pues debería a futuro traer una consecuencia. Debería de traerla en un momento determinado. Si se analiza de manera geoestratégica la participación de Venezuela en cuanto al conflicto en Irán e Israel, debería traer una consecuencia importante porque hay una gran presencia militar iraní en territorio venezolano. Y hay una estrecha relación y hay un estrecho hay una fuerte armonía entre estos militares y los militares venezolanos, que va más allá de la simple fotografía con el embajador y con algunos elementos allí de los militares iraníes. Eso va mucho más allá de eso. Tienen que ver con plantas de procesamiento de pólvora, tienen que ver con ensamblaje de drones, tienen que ver con una cantidad de actividades que cuando uno las analiza y las evalúa, pues evidentemente Irán las ha venido desarrollando en territorio venezolano, porque evidentemente quiere tener allí una base segura, estratégica, a la hora de ir a un conflicto de mayor escala, el territorio venezolano sirva para ellos como un puente de avanzada, un puente de escalada. Y entonces, si eso es así, los países de la región deben evaluar en su justa dimensión, sobre todo los Estados Unidos, la amenaza que representa el régimen de Maduro en Venezuela al ser el principal aliado de Irán en la región. Entonces, eso es algo que tiene que tener en cuenta, que tiene que ser analizado y ya veremos cuáles son las decisiones que toma esta administración con respecto a ese conflicto y veremos de qué forma va a participar o va a actuar con su aliado natural, que es Israel. Y esperemos que después que todo esto pase, y evidentemente pues Israel se consolide y pase toda esta situación que está ocurriendo en estos momentos, sepan quiénes fueron los aliados de sus enemigos,
sepan quiénes le dieron el apoyo, no solo de manera comunicacional, sino a través de otros aspectos, y evidentemente eso, en un momento determinado, pueda generar las consecuencias que eso debería generar, porque estos individuos no por vano y no en gratis salen a apoyar a estos elementos que desde mi punto de vista, pues me refiero a Irán, son los enemigos de la paz mundial, son los enemigos de la tranquilidad, son los enemigos de que realmente exista armonía. Entonces, esperemos que de aquí a allá eso evidentemente pues genere una consecuencia. Y a estos individuos en Venezuela que están acostumbrados a actuar de manera irresponsable, que están acostumbrados a hacer sus afirmaciones de manera superflua y sin pensar mucho lo que están diciendo, bueno, se den cuenta que una declaración y que una acción de este tipo evidentemente puede generar una consecuencia nefasta, esperemos, para ellos, para los que tomaron esta decisión, para los que decidieron no actuar como militares, sino actuar como comisarios políticos, porque ahí uno no ve a un jefe, a un general en jefe. Cuando uno ve a Hernández Lares gritando consignas en la embajada de Irán, uno no está viendo un general en jefe, uno está viendo un comisario político rodeado de otros comisarios políticos. Y eso evidentemente a futuro debería tener una consecuencia importante. Pero por lo pronto, que los que están inmersos en el conflicto no se le olvide quiénes han sido los aliados de los iraníes en esta situación. Antes de finalizar, les recuerdo suscribirse al canal de Contrapoder 30, también a mi canal de YouTube de José Antonio Colina, para que cada vez que coloquemos contenido, pues evidentemente puedan tener acceso a él a través de las notificaciones. Esto ha sido todo por hoy en contacto con José Antonio Colina. Nos vemos nuevamente la semana que viene a esta misma hora y por esta plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube, que en este caso mi programa es retransmitido en mi canal personal de José Antonio Colina. Hasta la semana que viene.